En esta clase vamos a abordar la temática sobre los formatos de archivos gráficos de mapa de bits y también los metaformatos. Vamos a recordar a qué o cómo, mejor dicho, habíamos definido qué era un archivo y habíamos dicho que era un conjunto homogéneo de información almacenado desde un solo programa. Mientras que el formato de un archivo va a ser la forma particular en que se va a codificar y organizar la información de un archivo cuando ésta se guarde. Existen diferentes tipos de formatos que nos van a permitir justamente aplicar distintas estrategias para guardar distintas formas o distintos tipos de información a través de los formatos. Una forma de expresar el formato que es validada por distintos sistemas operativos es agregar un punto seguido de 2, 3 y hasta 4 letras luego del nombre del archivo. En el siglo pasado, justamente lo que más se usaba cuando el sistema operativo era DOS o las primeras versiones de Windows era un archivo con una extensión de solo 3 letras. Pero en la actualidad podemos encontrar archivos compuestos por, formatos compuestos por 2 y hasta 4 letras. Los formatos de archivos de mapa de bits los vamos a poder clasificar, en realidad, en general. Nosotros nos vamos a centrar en los formatos de archivos de mapa de bits, pero en general los formatos de archivos se pueden clasificar en formatos nativos y formatos de intercambio. Los formatos nativos van a ser aquellos que solo se pueden leer por el programa que los generó, como por ejemplo XCF, que es el formato nativo de GIMP, PSD, que es el formato nativo de Adobe Photoshop, y CPT, que es el formato nativo de Corel Photo Paint. Mientras que los formatos de intercambio van a ser aquellos que van a poder, mejor dicho, ser legibles por múltiples programas editores de imágenes. Bien, en este conjunto de formatos de archivos de mapa de bits es en los que vamos a dedicar y nos vamos a centrar en esta clase. Cada formato va a utilizar un algoritmo diferente para codificar la información. Este algoritmo va a estar relacionado con esta estrategia que mencionamos recién sobre la forma de guardar y codificar la información a través del formato, en un archivo a través del formato. ¿Y qué es el algoritmo? Bueno, el diccionario define al algoritmo como un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución a un problema. Si hacemos una analogía entre el guardado de la información, por ejemplo, podríamos hacer una analogía del guardado de la información en un archivo con, supongamos, el guardado de ropa en un placar. Si hacemos esta analogía, podríamos decir que podemos aplicar distintas estrategias para guardar y ordenar nuestra ropa, bien, en los espacios que tenemos en este placar. Entonces podemos decidir que una buena estrategia sería colgar todo lo que son remeras y camisas, supongamos, en perchas. Otra estrategia sería que no, que vamos a las remeras de las camisas, las vamos a guardar plegándolas, doblándolas y apilándolas en cajones. Otra estrategia sería guardarla, haciendo rollitos, bien, y apilándolas de otra manera. Bueno, esto en analogía con la información se traduce en que la forma en que se guarda, supongamos en este caso la ropa, nos permite acceder a ella, supongamos más rápido o demorarnos más en ordenarlo, pero que tenga un mejor, supongamos que la ropa no se arrugue, bien, un resultado mejor. Bueno, algo similar sucede cuando usamos distintos formatos para guardar la información. Cada formato nos va a ofrecer una estrategia que va a brindar que va a incidir, mejor dicho, en ciertos aspectos. Supongamos, en el peso resultante del archivo,
va a incidir en el modo de color que admite. No todos los, ya vamos a ver que no todos los modos, no todos los formatos admiten todos los modos. También nos va a incidir este algoritmo, esta estrategia que elijamos en el destino para el que es más eficiente, si va a admitir transparencia, si va a admitir guardar capas o va a ser un archivo plano. Plano se le dice cuando es un formato que no admite capas. Y también el tipo de optimización que permite. ¿Bien? Entonces, esto que decíamos recién, ¿cómo se relaciona el formato y el modo de color? Bueno, porque justamente no todos los formatos de intercambio van a admitir todos los modos de color. En general, los formatos nativos, bien, estos que decíamos que se generan, que generan los archivos de los programas con los que se generan, bien, los formatos generados por los archivos en los que fueron creados, admiten una mayor variedad de modos de color en los programas editores de imágenes. Y lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Entonces, vemos que el primero, XCF, que es el archivo nativo de GIMP, me va a permitir guardar en todos los modos de color. Si bien CMYK no nos permite generarlo, guardarlo, sí nos va a permitir hacer una conversión a CMYK. En cambio, GIF no nos va a dejar guardar en modo RGB, y CMYK sí va a dejarnos que guardemos este formato, nos va a permitir almacenar la información en modo indexado, escala de grises y bitmap. Por su parte, PNG, excepto CMYK, va a permitir almacenar la información en todos los modos de color. TIFF es otro de los archivos, que es un archivo de intercambio, que sí nos permite guardar en la mayoría de los modos de color. JPG solamente en indexado, no va a permitir guardar el modo de color indexado. Y WebP, por su parte, solo permite o admite el modo RGB. En cuanto al destino más apropiado de los archivos, de los formatos de mapa de bits, de los archivos de mapa de bits, vemos que para el monitor van a haber formatos que van a estar diseñados, que han sido pensados para justamente ser mostrados en pantalla, en monitores, y que van a ser gestionados, van a permitir ser gestionados y soportados por los navegadores. Entre ellos tenemos PNG, WebP, GIF y JPG. Mientras que por su parte el destino para la impresión, TIFF, encontramos que es un archivo que ha sido pensado y diseñado para ser compatible con los lenguajes de impresión, con lo cual lo convierte en la primera opción o en el formato por excelencia para cuando el destino es la impresión. Entonces, si yo quiero tener un buen resultado en cuanto a la impresión, una de las alternativas que tengo que tener en cuenta en primer lugar es elegir el formato TIFF. En cuanto a JPG, que también está ubicado en esta clasificación o como un destino apropiado para impresión, sí es posible utilizarlo para impresión, pero sin aplicar compresión, ¿bien? Para que no se vea afectada la nitidez del archivo impreso. Ahora vamos a ver qué formatos me admiten transparencia y qué tipo de transparencia. Un poco ya habíamos estado viendo los tipos de transparencia cuando hemos abordado los modos, y vamos a encontrar que TIFF, PNG y WebP me van a permitir agregar en RGB un canal de transparencia, y entonces a los 24 bits por píxel que genera RGB le va a agregar este cuarto canal sumándole 8 bits a la profundidad en bits, valga la redundancia, generando un modo de RGB de 32 bits por píxeles. De esta forma nos va a permitir que este canal alfa va a codificar 256 posibilidades o gradaciones de transparencia. Por su parte, también TIFF, PNG y GIF van a permitir configurarlo y codificar el modo indexado.
Pero el modo indexado, habíamos visto la clase pasada que permitía una profundidad en bits para codificar la información de color y de transparencia de 8 bits por píxel. Entonces puede guardar una transparencia que va a ser uno de los casilleros o de la exposición de esta paleta de colores y nos va a permitir guardar o codificar esta transparencia que era binaria, que quiere decir que es o 100% opaco o 100% transparente. Vemos que TIFF y PNG nos permiten codificar ambos tipos de transparencia. Esto va a ser a través del modo que elijamos, nos va a permitir elegir un tipo de transparencia u otro tipo de transparencia. Y ahora vamos a ver en detalle esto de los tipos de gradaciones y los tipos de transparencia que se pueden generar. En la imagen de la izquierda, donde estamos aplicando o agregando 8 bits más a los 24 de RGB, es decir, estamos generando un archivo con una profundidad en bits de 32 bits por píxeles, vemos que esta imagen tiene áreas con distintos grados de transparencia. Algunas que son totalmente opacas y otras que van en distintos porcentajes de transparencia. Esto podría haber sido hasta 256 gradaciones de transparencia. Mientras que el gráfico de la derecha, que utiliza en total el modo indexado 8 bits por píxeles, permite que los píxeles sean o totalmente transparentes o totalmente opacos. Si lo vemos en cuanto al borde, o sea, si lo vemos en un detalle en el borde de estas imágenes, vemos que la imagen, o mejor dicho, el archivo codificado en RGB con 32 bits por píxeles, es decir, el gráfico de la izquierda, tiene un límite entre lo opaco y lo totalmente transparente con una gradación, bien, con un escalado de transparencia, mientras que el de la derecha, que fue codificado en indexado con un total de 8 bits por píxeles, es decir, que la transparencia es binaria, vemos que el corte entre transparente y opaco es un salto, digamos, es o totalmente transparente o totalmente opaco. Un píxel al lado del otro. ¿Bien? Ahora veremos los formatos que admiten capa. El formato de GIMP, que es XCF, el formato nativo de Adobe Photoshop, PSD, y TIFF, que es el formato de intercambio, nos van a permitir generar capas y guardar capas. ¿Qué tipo de información podemos codificar? Bueno, podemos incluir texto, que luego va a ser, cuando sea guardado, va a ser rasterizado. En el caso de la capa, cuando yo guardo capa, en el caso de XCF o PSD, voy a poder conservar estas características de texto editable. ¿Bien? Pero finalmente, cuando yo exporte un archivo de mapa de bits, este insumo, digamos, el texto, va a pasar a ser rasterizado, es decir, convertido en mapa de bits. Bien, ahora vamos a comenzar con la optimización. Vamos a empezar a hablar de la optimización. Ahora vamos a explicar un concepto que es muy importante cuando hablamos de formatos y tiene que ver justamente con esta noción de optimización. Y vamos a aclarar que esta noción de optimización es particular de nuestra cátedra, de nuestra asignatura, porque vamos a definirla con base en la bibliografía con la que contamos. Y no es lo mismo que aparece o que ustedes pueden llegar a encontrar en otros ámbitos o en el diccionario sobre optimización. Este es un concepto acotado sobre optimización, como les decía, que vamos a utilizar en el contexto de esta asignatura, y lo vamos a definir como un proceso en el que vamos a buscar reducir el peso de un archivo de mapa de bits sin modificar su tamaño en píxeles, minimizando la pérdida de nitidez con la que se visualiza o se imprime. A esta optimización la vamos a poder hacer a través de dos caminos, y los diferentes formatos recurren a distintas técnicas de optimización
basado justamente en estos dos caminos, en estos dos principios, que es a través de la reducción de la profundidad en bits o a través de la compresión de los datos de la imagen. Esta compresión de los datos de la imagen, a su vez, puede ser con pérdida de información o sin pérdida de información. Mientras que la reducción de la profundidad en bits la vamos a hacer cambiando de modo, es decir, supongamos, abrimos un archivo gráfico de mapa de bits en GIMP y podemos elegir otro modo de color y entonces vamos a hacer reducción de la profundidad en bits. La compresión solamente se puede llevar a cabo eligiendo o a través del guardado de los formatos gráficos que admitan una u otro tipo de compresión, es decir, compresión con pérdida o compresión sin pérdida de información. Vamos a comenzar entonces con la optimización por reducción de la profundidad en bits, un poco se los adelanté recién, y es la reducción del peso que se consigue cambiando el modo de color a uno que emplea una profundidad en bits inferior. Es decir, supongamos que yo tengo un archivo guardado en RGB y lo paso a indexado, voy a reducir la profundidad en bits de 24 bits por píxeles a 8 bits por píxeles. O si de indexado lo pasara a bitmap, también estaría haciendo reducción de la profundidad en bits. Esto lo que va a conseguirse cambiando el modo de color, el programa va a reducir, supongamos en este caso de RGB a indexado, va a reducir esta paleta de colores a 256 posibilidades, que era lo que habíamos dicho que se podía codificar hasta 256 posibilidades en el modo indexado. Y va a usar estrategias de alternar, en este caso cuando va a reducir la paleta, de alternar distintos colores para generar esta ilusión de colores extras o de sombreado, es decir, colocando, supongamos, un píxel amarillo próximo a un píxel rojo, tal vez crear una ilusión de algún píxel naranja, ¿bien? Si hacemos como un zoom en cada una de estas imágenes, vemos que en la imagen codificada en RGB, este pétalo o esta porción de la imagen tiene un degradé más continuo, más suave que el que se ve en el indexado. De todas formas, estamos haciendo un zoom bastante, una ampliación bastante grande, que por ahí esta imagen vista sin hacer el zoom logra buenos resultados en cuanto a la nitidez, es decir, no se llega a percibir tal vez tanto el cambio de RGB a indexado. Bien. Por su parte, la optimización por compresión de datos va a reducir el peso de un archivo mediante procesos matemáticos, apoyándose en la teoría que en una imagen existe información repetida que solo se debe guardar una vez. Y entonces, la optimización por compresión de datos sin pérdida de información, lo que va a hacer es reducir el código binario sin descartar información. Es decir, yo guardo un archivo de mapa de bits, utilizo un formato que me permite optimizar aplicando una compresión de datos sin pérdida de información. Cuando yo vuelva a abrir esa imagen, se recupera toda esta información que fue comprimida. Bien, los factores de compresión que se llegan a obtener con este tipo de optimización son de alrededor del 10%, con lo cual no son muy elevados los resultados, pero no hay pérdida de información. Una analogía de cómo sucede este proceso, de cómo es o cómo actúa este algoritmo para justamente poder comprimir la información, bueno, es esto que decíamos recién, detecta que hay en la imagen colores repetidos. Entonces supongamos que en la letra A de este ejemplo en el cuadrito, en el rectángulo, es un color, la letra B es otro, la C es otro color. Nosotros sabemos que la información de color
no se codifica a través de letras, sino que se codifica a través de números binarios que a la vez son traducidos por altas y bajas de tensión. ¿Bien? Pero este es un ejemplo que nos va a permitir tratar de entender cómo es el proceso de compresión de datos sin pérdida de información. Entonces, decíamos que, supongamos que el color, la letra A es un color, la letra B es otro color que se repite X cantidad de veces, así con la letra C, D y todas las que vemos ahí en pantalla. ¿Cómo sería esta compresión? Bueno, la estrategia de este algoritmo es que dice, bueno, el color A se repite una vez, el color B se repite 8 veces, una vez el C, una vez el D, 4 veces el E, y entonces es una forma de reunir o de codificar la información para disminuir el peso y comprimir la información disminuyendo el peso del archivo. Dentro de los muchos formatos, dentro de los muchos algoritmos de compresión que podemos llegar a ver, nosotros vamos a abarcar estos que están en pantalla. Existen muchos otros, pero bueno, el RLE es uno de ellos, LZW, ZIP, LZ77, que es una variante del LZW. ¿Qué formatos me van a permitir usar este tipo de compresión sin pérdida de información? Bueno, TIFF, PNG, WebP y GIF. En el caso de PNG y GIF, en la mayoría de los programas de editores de imágenes no me va a preguntar si quiero o no comprimir la información, porque como no afecta la información contenida en el archivo, porque después se recupera al volverlo a abrir, por lo general no pregunta. En el caso de PNG guardado desde GIMP, hay a veces en versiones que sí nos va a preguntar si queremos aplicar este algoritmo de compresión, pero como les digo, la información que se comprime se recupera al 100% cuando volvemos a abrir el archivo. Por su parte, la optimización por compresión de datos con pérdida de información, la información que se pierde, que se descarta, es información de color. Y bueno, ¿cuál es la estrategia o cuál es la forma en que se va a descartar esta información de color? Bueno, el algoritmo se va a basar en las características de la percepción visual humana, eliminando datos de color que resulta que son redundantes, ¿bien? Y se va a basar en una característica de la percepción visual humana, que es más sensible a ciertas longitudes de ondas que otras. Por ejemplo, el ser humano no es tan sensible a las radiaciones rojas, amarillas y verdes, mientras que sí lo es para otras longitudes. Entonces, en realidad el ser humano percibe más diferencia en las tonalidades rojas, amarillas y verdes. Entonces, en las otras tonalidades en las que el ser humano no es tan sensible, es donde va a hacer va a homogeneizar la información de color, ¿sí? Donde, por ejemplo, si vemos un azul más oscuro que otro, lo va a aplanar y lo va a convertir en un solo color. Bien, entonces ahí se descarta información porque teníamos 2 píxeles con distintos colores, supongamos distintos tonos de azul, y pasan a ser uno solo. También se basa en que la percepción humana es más sensible a las tonalidades claras que en las tonalidades oscuras. Entonces, en aquellas zonas donde hay menos claridad, también va a hacer este aplanado de tonalidades de color, de diferencias de color. A su vez, como hemos dicho, esta información yo, por ejemplo, guardo un archivo y aplico este algoritmo de compresión con pérdida de información, cuando lo vuelvo a abrir, esa información que fue descartada de color no se vuelve a recuperar, ¿sí? Y sí se obtienen altos porcentajes de reducción de peso, porque la verdad es que logra reducir bastante el peso a través de este tipo de optimización, pero a veces se compromete seriamente lo que es la nitidez. Entonces, nosotros cuando elijamos guardar a través de
algún formato y utilizar este tipo de optimización, vamos a tener que evaluar cuál es el compromiso entre el peso que necesitamos del archivo y la nitidez que se obtenga del archivo. Bien, entre los algoritmos que comprimen con pérdida de información encontramos JPEG, pero existen varios otros algoritmos con pérdida de información. TIFF, JPG y WebP nos permiten usar este algoritmo para comprimir. En el caso de TIFF es optativo, igual que en el caso de WebP. En el caso de JPG siempre va a existir este tipo de compresión con pérdida de información, con lo cual ahí tendremos que evaluar justamente qué calidad o qué nitidez yo necesito o cuánto peso necesito tener del archivo. Bien, vamos a ver ahora ejemplos en visual. La imagen de la izquierda es un archivo guardado en JPG sin compresión. Bien, se obtiene un peso de 144 KB. Es un archivo que el tamaño en píxeles no sé si no supera los 400 píxeles de ancho. Bien, en el caso de la imagen de la derecha se ha usado una alta o casi máxima compresión y el peso obtenido es de 16 KB. Pero bueno, ahí es lo que en esto es lo que recién les comentaba, que tendremos que evaluar si se obtuvo un peso muy pequeño de 16 KB, pero vemos los resultados en la imagen con este tipo de aplanado, digamos, y cómo se van viendo las franjas de los distintos colores azules. Bien, la relación entre el formato y la compresión. El formato nativo de GIMP no ofrece comprimir, no utiliza ninguno de los algoritmos de compresión. TIFF nos va a ofrecer comprimir sin pérdida y con pérdida. En el caso de PNG utiliza el algoritmo LZ77, que es sin pérdida de información. Como les decía, JPG sí o sí comprime con pérdida de información. GIF utiliza el algoritmo LZW, que es sin pérdida de información, y WebP nos permite elegir entre un algoritmo con pérdida y un algoritmo sin pérdida de información. Muy bien, ahora vamos a pasar los metaformatos. Entre ellos vemos el metaformato SVG, que es el formato nativo de Inkscape, AI, que es de Adobe Illustrator, WMF y EMF, que son metaformatos o formatos de intercambio, PDF, que también es un formato de intercambio, y CDR, que es el formato nativo de CorelDRAW. Todos estos formatos me van a permitir guardar, además de vectores, es decir, nodos, trazados, rellenos, me van a permitir codificar y guardar imágenes de mapa de bits y texto editable. Por esto es que se los denomina metaformatos, porque son un poco más, o sea, son más que formatos. Bien, permite codificar distintos tipos de información. En los metaformatos, la información que es vectorial se va a conservar como tal, se va a guardar como tal. La información de mapa de bits también se va a almacenar como píxeles. Y el texto, por defecto, se guarda también como texto, como tal, texto editable. Pero en algunos casos nos va a permitir elegir si quiero convertirlo a trayecto, es decir, que pase de un texto editable a vectores, digamos, a una forma con nodos y con trazados, o sea que pierde esta capacidad de ser editable como texto, o también que lo pueda rasterizar, que quiere decir que de texto editable pasa a ser una imagen de mapa de bits, con lo cual también pierde esta capacidad de que sea texto editable. Bueno, de los metaformatos, el primero que vamos a comenzar a describir es el SVG, que como dijimos,
es el formato nativo de Inkscape, pero también funciona como formato de intercambio. Su nombre proviene de las siglas gráficos vectoriales escalables. Admite trabajar con una sola página y también me permite guardar capas y transparencia, y es soportado por diferentes navegadores. SVG no incrusta fuentes tipográficas, sino que las vincula. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy trabajando en mi computadora con una fuente que no es de las comunes del sistema, y entonces este archivo SVG yo lo llevo a otra computadora donde esa fuente no está instalada, entonces lo que va a pasar es que si no me llevo esta fuente con el archivo SVG, el programa no lo va a encontrar y me va a dar este aviso de alerta, que es como este triangulito con un signo de admiración, que avisa que justamente la fuente no fue encontrada. Y la va a reemplazar, el texto se va a mostrar, pero va a estar reemplazada utilizando y visualizándose a través de otra fuente. Permite incrustar o vincular gráficos de mapa de bits. En este caso puedo elegir si quiero que esté dentro del archivo de mapa de bits, si quiero que esté dentro del archivo SVG o que esté también vinculado a través de una ruta afuera, digamos, colocado afuera del archivo SVG. Me va a permitir conservar la resolución con que está configurado el archivo de mapa de bits, o elegir, en el caso que queramos, que no es lo que nosotros recomendamos, elegir la resolución con la que esté por defecto configurado el archivo en SVG en Inkscape. Nosotros, cuando estemos trabajando ahora con estos metaformatos, lo que vamos a hacer es, vamos a preparar el archivo de mapa de bits con un tamaño de impresión, con una resolución, y lo que vamos a hacer es elegir que conserve esta resolución con la que está configurada ese archivo de mapa de bits. ¿Bien? Por su parte, el metaformato, el formato AI, es nativo de Adobe Illustrator, guarda información de capas y de transparencia. Se puede abrir un archivo AI, se puede abrir en la misma versión o la versión superior de Illustrator con la que fue creado, y tiene muchísima o altísima compatibilidad con el resto de los programas del paquete Adobe. Tampoco va a incrustar las fuentes tipográficas, sí permite vincular, o sea, elegir entre vincular o incrustar los archivos gráficos de mapa de bits, y es editable, es decir, que se puede abrir en CorelDRAW y también en Inkscape. PDF es un formato que vamos a abordar más ampliamente y profundizar el año que viene, pero lo comenzamos a estudiar este año. PDF se puede configurar tanto para impresión como para ser visualizado en monitor, y en ambos casos va a dar excelentes resultados. Pero si yo configuro un PDF para monitor y luego lo quiero imprimir, el contenido que esté en información en píxeles va a perder nitidez y no se va a imprimir en forma nítida, digamos, ¿bien? Porque fue justamente preparado para ser visualizado en monitor. Si se abre con Acrobat Reader, que es el programa lector de PDF por excelencia, va a garantizar una impresión idéntica a la que se visualiza en la pantalla. Se puede exportar desde Inkscape y también se puede abrir desde Inkscape. O sea, yo puedo abrir un PDF desde el programa Inkscape. Al abrirlo, todas las entidades, todo el contenido va a aparecer como agrupado, pero si lo desagrupo, lo puedo editar como un archivo SVG. Exportado desde Inkscape no va a conservar las capas, me va a permitir y me va a incrustar, mejor dicho, los gráficos de mapa de bits, aunque estos estén vinculados. Es decir, si yo en Inkscape elaboro un documento y yo vinculo los archivos gráficos de mapa de bits, cuando yo genere el PDF, este PDF los va a incrustar dentro de ese archivo, bien, más allá de que estén o no vinculados, ¿sí?
En cuanto a las fuentes tipográficas, me va a permitir incrustarlas o convertirlas a trayecto. Es decir, que van a perder esta cualidad de texto editable. El formato CDR, que es el formato nativo de CorelDRAW, solo va a poder ser abierto por la misma versión o posterior, también superior a la que fue creada. Guarda información de capas y transparencias, no incrusta fuentes y nos va a suceder que Illustrator no abre los archivos CDR, Inkscape sí los abre. Y Corel tiene una característica y es que el programa tiene un historial de actualizaciones automáticas y que va a detectar las versiones ilegales y anula la posibilidad de seguir trabajando o continuar trabajando con el programa, con lo cual lo convierte en un programa que comienza a ser un poco inestable para trabajar cuando lo hacemos con versiones ilegales. Los metaformatos WMF o EMF son formatos de intercambios desarrollados por Microsoft y tienen alta compatibilidad con Windows. WMF quiere decir Windows Metafile Format y EMF quiere decir Microsoft Enhanced Metafile, que quiere decir archivo, digamos, o formato mejorado, digamos, de Microsoft. Permite incluir texto editable o convertirlo también a trayectos, admiten transparencias y resultan adecuados para archivos que van a ser expuestos o mostrados en el monitor. Por su parte, EPS es un formato de intercambio desarrollado por Adobe en los años 80 y muy usado en ese momento y pensado, diseñado para la impresión. EPS es Encapsulate PostScript, o sea, utiliza un lenguaje que se llama PostScript, que también lo vamos a ver el año que viene, y un archivo EPS va a estar formado por dos partes. Una parte PostScript, que es para la impresión y está escrita o desarrollada justamente usando este lenguaje PostScript, y otra que va a ser para la previsualización y que es lo que voy a ver cuando abra el archivo EPS en un programa. Este formato ha quedado realmente obsoleto porque ha sido superado y ha sido reemplazado por el formato PDF. Muy bien, ya con este formato estamos finalizando, cerrando la clase. Les dejo la bibliografía para que la consulten en el caso de que lo necesiten.